Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y el mensaje es muy sencillo. Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no es que sea, hermanos, estas palabras o esta frase o este texto una amenaza para alguien, ni tampoco la última circunstancia en su vida. La razón de mencionar el reino de los cielos se ha acercado me enseña la magnitud de la misericordia de Dios. Me enseña cómo su grande amor quiere todavía alcanzar a hacer diferencia y a transformar vidas en este globo terráqueo. No hay castigo, no hay venganza de parte de Dios hasta este día. Todo lo que tú y yo decimos maldición, le llamamos enfermedad, le llamamos tragedia, le llamamos problema. Esto es lo que hace a Dios predicar un evangelio de amor y de misericordia que necesita el ser humano arrepentirse del estilo de vida que está viviendo al momento, porque lo único que Dios quiere es traer paz, quiere transformar los matrimonios, quiere llenar de alegría a las familias, quiere mostrarnos que en realidad todo lo que hay aquí, que para usted es visible, para nosotros es visible, todo eso va a pasar. Vanidad de vanidades, dice el proverbista, todo es vanidad. Solo su palabra es la única que quedará. Y hay ocasiones, hermanos, que el hombre se pone a predicar un mensaje falso, un mensaje de acorde a la persona. Y yo voy a una tienda de ropa y me pruebo un traje, un saco, un pantalón, y hay que hacerle unos arreglos. Ya sea que le tienen que cortar la bastilla, le tienen que soltar la cintura, no sé. Pero después de que usted lo paga, le dice venga en 3 días y se lo entregan a su medida. Y anda muy a gusto, muy a gusto. Hoy en día el ser humano trata de vivir, hermanos, un evangelio que no requiere el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay transformación en nuestras vidas. El reino de los cielos se va a acercar, querramos o no querramos arrepentirnos. Dios vendrá en las nubes y nos tomará para estar con Él por una eternidad. Esto es, hermanos, el evangelio. Arrepiéntete porque Cristo viene. Pero yo no le puedo decir a un ejecutivo de los casinos, a un Steve Wynn, usted nómbrelo, o a un gobernador de un estado, a un presidente de una nación, y decirle, ¿sabes qué? Nombre el nombre del presidente, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pero dentro de todo ello, en ese reino de los cielos, mientras estés aquí, va a haber bendición para ti. Va a haber bendición para tu matrimonio. Va a haber bendición para tu familia. Habrá sanidad, habrá milagros, habrá tantas necesidades suplidas. Si tan solo tú en realidad te arrepientes. Es todo. Un predicador, un evangelista, fue invitado a una iglesia cuando el presidente en aquel entonces, Mr. Jackson, Andrés Jackson, y ese día este presidente Jackson entró al santuario justamente cuando el predicador iba a iniciar. Y a ello llega el pastor de la iglesia local al oído y le dice: hermano, acaba de entrar Andrés Jackson a la iglesia. No predique algo que lo vaya a lastimar a él o a ofender. Eso le dijo el pastor. Este hombre, hermanos, toma el micrófono y él dice: me acaba de decir vuestro pastor que el presidente Andrés Jackson está dentro de la congregación y que debo de tener cuidado con lo que hable para no ofenderlo. Se atrevió a decirlo. Y continuó diciendo: pero yo le digo esto, señor presidente Andrés Jackson, o el nombre de cada uno de vosotros, que debo tener cuidado no solamente de predicar el evangelio que lo va a llevar a usted al arrepentimiento y a estar con el Señor para una eternidad. Por lo tanto, si el señor Jackson o alguno de vosotros no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo, será condenado. No es lo que la Biblia dice. No es lo que Jesucristo predicó. No es lo que el siervo de Dios debe de predicar. ¿Por qué yo debo de predicar algo diferente? Tan solo porque usted es mi amigo, tan solo porque usted hace esto y no hace aquello. No, amado hermano o amigo. Déjame decirte en esta mañana que para que te des cuenta de que cuando Cristo viene a tu vida va a haber una transformación, gloria al Señor, porque a través del arrepentimiento es cuando Dios obra para bien, gloria al Señor. Y este es el deseo, este es el anhelo de mi Dios, gloria al Señor, de predicar el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que el presidente Jackson desde ese día se hizo gran amigo del evangelista. A veces uno se queda solo. Yo hablaba con un hermano esta mañana, hablábamos después de la oración, nos pusimos a platicar y me decía el hermano, me estaba dando parte de su testimonio. Y decía que uno de los anhelos de él era ir a decirle a sus amigos que antes convivía, que se convirtió a Cristo y que Cristo es Dios y todo, hermano, lo que uno recibe cuando Cristo viene a su vida y su vida es transformada totalmente. Y los amigos le decían: ok, pues ese es tu problema. Lo respetaron y se olvidaron. Pero lo que me llamó a mí la atención
es de que después de hablarles a sus amistades, hace poco, la semana pasada, uno de ellos, hermanos, que él ya tenía tiempo sin verlo, dice que lo miró o lo visitó, no recuerdo cuál fue, pero que al verlo le dice: hermano, Dios te envió a mí en este momento. Y dice el hermano que se sentía así como, pues ansioso. Dice: quiero que me ayudes a orar. Quiero que ores, porque mi esposa tiene cáncer y mi esposa está positiva en el COVID. Y yo sé que tú, ahora que Dios ha transformado tu vida, tú puedes interceder por ellos, por nosotros. Y esto pasó la semana pasada. Y el hermano presentó la petición. La señora se llama Gabriela, él se llama Luis. Yo no los conozco, pero es un amigo que antes en el mundo convivían y que le dijo: ahora ya soy de Cristo, y que ahora reconoció que Cristo sí hace diferencia en alguien, y que ahora le vino y le pidió de favor que intercediera por su esposa. Porque yo creo con todo mi corazón que cuando Jesucristo llega a tu vida, hay una transformación grande. Dios, hermano, desea visitar, convivir en los hogares, en las familias. Porque Dios quiere libertar, gloria al Señor. En el capítulo 8, versículo 14 del Evangelio de Mateo, hay una historia, un acontecimiento. Capítulo 8, versículo 14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a la casa, en este caso, de Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, entender la enfermedad que había en una casa? Hay casas en este momento, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, donde hay enfermedad. Y enfermedad, hermanos, de muerte. Yo orando esta mañana le decía: Señor, yo soy libre de toda enfermedad. Yo, Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme librado de cualquier enfermedad que mi cuerpo haya sido contaminado con. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo llega a la casa del apóstol Pedro, y lo que mira, a mí es algo, hermanos, que me llama la atención. Porque lo que miró fue a una persona en esa casa, postrada en cama con fiebre. Usted dirá: bueno, eso es normal, eso es común, que en cada casa de cada uno de nosotros haya un enfermo. No es común. No es común. Que nosotros lo hayamos hecho ya común es otra cosa. Porque, repito, cuando Jesús llega
a mi vida es para transformar todo, gloria al Señor. Mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, mis yernos, nueras, todo lo que me rodee, gloria al Señor, y toda maldición que había de antes, en el nombre de Jesucristo, es cortada, gloria al Señor, porque cuando Cristo llegó a mi casa, gloria a Dios, es para transformar mi vida, gloria a Dios. Y miramos, hermanos, que a veces, hermanos, en nuestras propias casas hay enfermedades de celos, de iras, de tristezas. Hay enfermedades, hermanos, de pornografía. Infidelidad. No hay respeto. Es una enfermedad grave. Pero te vengo a decir, hermano, que la rebeldía aún en nuestros hijos o cónyuges es un pecado grave. Es altivez, vanidad. Dios mira al humilde muy de cercas, muy de cercas. Pero al orgulloso, al vanidoso, al que tiene la enfermedad, hermanos, de duda, incredulidad, lo mira de lejos. Pero yo sí creo que en esta mañana, gloria al Señor, toda herida en tu corazón, toda herida en tu mente, toda herida en tu cuerpo, en tu familia, en tu negocio, trabajo. Si Cristo el Señor, como dice 3:21, 22 de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, gloria al Señor. Cristo quiere hacer diferencia dentro de tu hogar, gloria al Señor. Reconoce que hay necesidad en tu casa. Reconoce que el poder de Dios es más grande que cualquier otra cosa. El Señor Jesucristo es poderoso para transformar nuestras crisis, solucionar nuestros problemas y sanar nuestras dolencias. En el versículo 15 dice: y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y se fue a la tienda, se fue al mall, se fue al televisor, se fue al Facebook. Esa es la nueva versión. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía a Jesús. El Señor Jesucristo tiene poder, hermanos, para restaurar y para sanar, gloria al Señor. Ay de nosotros, gloria a Dios, que nos olvidemos de las maravillas y de los prodigios y de las promesas que el Altísimo tiene para cada uno de nosotros. Si Dios vino a tu vida, tiene que haber una restauración. Y si hay una restauración, hay un agradecimiento, porque Dios es real, gloria al Señor. La enfermedad en la casa de Pedro no era nada favorable, no es nada agradable, y menos cuando está tirado uno en una cama
con dolor, cáncer o cualquier cosa que usted tenga. Yo creo, hermano, en esta mañana, gloria a Dios, que así como esa fiebre que no podía levantar a la suegra de Pedro, no podía moverse, no podía quizás ingerir alimentos, no podía hacer absolutamente nada. Lo único que necesitaba esta casa, este hogar, es de que llegara Jesucristo, gloria al Señor, con poder y con misericordia, y al tocarlo salga el espíritu de enfermedad, gloria al Señor. Pero sea agradecido, sea agradecido, porque realmente valiese mejor no haber conocido al Señor. Y cuando llegó la noche, en el versículo 16, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo no sé, hermano, si usted está consciente. Hablo a la iglesia de lo que usted está viviendo. Después de que Jesucristo vino a la casa de Pedro, después de que Jesucristo mostró su poder y autoridad sobre la enfermedad, el Señor recibe agradecimiento, recibe alabanza, recibe servicio. Y como consecuencia de este testimonio, muchos vinieron a Cristo, y por la palabra predicada fueron, hermanos, los demonios echados fuera y fueron sanados. Pero ¿te has dado cuenta lo que estás viviendo, iglesia? ¿Te has dado cuenta tú, individualmente? Tú que has recibido un milagro de Dios. Tú que quizás Dios ha estado en tu casa y ha traído paz y misericordia. Porque ahora ya no hay milagros ante tus ojos. Porque ahora ya no hay sanidad ante tus ojos. Yo creo, hermanos, que es menester que comencemos a pensar que si Cristo visitó mi vida, esa transformación es vigente. No ceses de agradecerle a Dios. No ceses de confiar en Dios. Si hay, hermano mío, una enfermedad, hablo física y espiritualmente, moralmente, invita a Jesús a tu casa. Es lo único que necesitamos. Invita a Jesús a tu corazón. Deja que el poder del Señor comience a hacer grandes cosas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Habla de una familia en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 5 y 7, para la gloria de Dios. Hubo en los días de Herodes, no es Lucas 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Note bien esto. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahí hay dos cosas que yo quiero enfatizar. Número uno, los matrimonios en aquellos entonces y en aquella cultura eran de parejas jóvenes, muy jóvenes. Aquí habla de una edad avanzada. Quiere decir que ellos tenían toda su vida sin poder, hermanos, procrear un hijo, sin poder tener un hijo. Pero el otro punto que en la cultura o religiosidad, como usted le quiera llamar, cualquier mujer que era estéril, hermanos, era algo, hermanos, mirado de muy mal manera. Es algo de qué preocuparse. Pero ¿por qué, hermanos, mirar aquí a una familia que este varón le servía a Dios con todo su corazón? No había, hermano, nada que usted pudiera de decir, ese varón es hipócrita, ese varón es falto, ese varón es voluble, ese varón es sí, es no, a veces no. No, si algo hermoso que la palabra de Dios dice, hermano, de ellos dos, es de que ambos eran justos delante de Dios. No había, hermano, ninguna razón por la cual alguien pudiera decir algo negativo de esta pareja. Le servían a Dios con todo su corazón, desde su juventud. ¿Qué pasa, hermanos? Que había un pequeño detalle incomprensible para ella como mujer y para él como un siervo de Dios. Y es que realmente, hermanos, el libro de los Salmos habla de que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y yo creo, amados hermanos, que las familias hoy en día están padeciendo, hermanos, mucha deterioración. Un deterioro, hermanos, moral, donde se ha abrazado de una manera, hermanos, tan común. Y déjeme decirle a usted, cualquier necesidad que sea en su vida, y más cuando usted ha sido y es fiel a Dios, no dude, porque su bendición viene a su vida. Porque Dios no retrasa, no retarda, hermanos, su venida, ni mucho menos la bendición para usted. Dios no va a avergonzarlo a usted delante de nada ni de nadie. Solamente tenga temor de Dios. Sírvale con todo su corazón. Sea fiel ante Dios. Porque aquí es donde Dios comienza a restaurar una familia que, independientemente que es llamada estéril por nacimiento, e independientemente que él sea un hombre mayor como para decir ya no puedes procrear, de ahí mi Dios puede y desea hacer un milagro, gloria al Señor, porque mi Cristo, lo único anhelo de él es restaurar toda familia, gloria al Señor, como lo hizo en mi caso, gloria a Dios, como lo ha hecho en muchos casos y como Dios lo quiere hacer en el caso de usted. Por ello, hermanos, Zacarías, yo platicando con un hermano, yo le decía, hermano, ánimo,
espera en el Señor. Y él me decía, sí, pastor, yo sé que a veces sí he sentido ganas de tirar la toalla. Yo lo sé. Yo creo que no hay cosa más hermosa que después de ciertos años de casado tener un bebé, un miembro en la casa. Yo lo sé que después de estar casados y tener 4 o 5 hijos, hermanos, y que su hijo esté, hermano, encadenado en las drogas, en el alcoholismo, que esté en la cárcel. Yo lo sé, hermanos, que una familia que tiene, hermanos, a sus hijos viviendo una vida mundana, entre comillas, común y corriente, yo lo sé que es difícil, mas no imposible para mi Dios, porque mi Dios ha venido a restaurar, ha venido, hermano, a hacer la diferencia en tu familia. Y así como en Zacarías y Elizabeth, así también, gloria al Señor, yo lo creo con todo mi corazón, que Zacarías pudo mirar, hermanos, que algo grande iba a venir. Por ello, hermanos, dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando en ese momento. Yo te pregunto a ti en esta noche, en esta mañana, ¿cuál es tu necesidad que estás pasando? Elizabeth, Zacarías, ¿pudieron recibir del Señor ese milagro? Yo creo que sí. Yo creo que cuando usted mira, hermanos, en realidad, en el versículo 9 y 10, que había algo, el incienso, esa es, hermanos, una ofrenda. El incienso, hermanos, era un tiempo, hermanos, de poder traer algo representativo delante de Dios como algo agradable ante Él. No hay cosa más hermosa que tener una aroma, hermanos, pura y natural y presentarla delante de Dios. Pero, ¿qué provoca esto? Que yo tengo esta necesidad, dijo Zacarías. Yo tengo esta necesidad, dijo Elizabeth. Tengo la oportunidad de venir a la iglesia, dijo Zacarías. Tuvo la oportunidad de venir al santuario y quedarme como si nada en las bancas, como que estoy por mi lenguaje del cuerpo diciendo, nada va a pasar y me da lo mismo. Yo no vengo a la iglesia para ver qué es lo que va a pasar, dijo alguien, sino porque vengo a provocar que algo suceda, gloria al Señor. Esto es lo que la iglesia necesitamos hacer. Si tú crees, hermano, que Dios que puede restaurar tu familia, comienza, gloria al Señor, a provocar la presencia del Espíritu de Dios, no solamente en tu vida, sino en alguien que está en este lugar, porque no sabemos cuál es la necesidad, gloria al Señor, pero yo sí creo que si provoco la presencia de Dios, su misericordia va a sanar, va a solucionar, va a transformar, va a liberar en el nombre de Jesucristo, porque este es el propósito de Dios. Versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Sabe qué, hermano mío? Y disculpe que lo repita, pero esto fue lo que yo viví.
yo estaba orando y decía, Señor, yo te doy gracias porque yo puedo sentir que tú estás al lado mío. No tendré a nadie más. El santuario, aquí habíamos 4 personas solamente. No había más nadie. Pero en la oración por todos mis hermanos, familias, decía, Señor, porque mi esposa estaba allá y yo estaba acá. Y yo le decía a mi Dios, Señor, te doy gracias porque tú estás a mi lado. Y esto es lo que necesitamos vivir. Yo estoy en la casa de Dios. Yo no quiero que Dios esté en la casa de Dios solamente. Yo quiero que Dios esté al lado mío, gloria al Señor. Que pueda sentir su presencia, que su fuego consume todo holocausto mío, gloria al Señor. Y que consuma todo lo que no es bueno para mí, gloria a Dios. Pero que su presencia esté delante de mí, gloria al Señor. Y Zacarías lo vivió, hermanos, cuando presentaba el incienso y el ángel de Jehová estaba al lado de él. Y dice en el 12, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y esto es lo que muchos experimentan y prefieren no vivir esa experiencia. Es verdad. Muchos, al momento de ser bendecidos, se retractan. Se retractan. Pero hoy te dice, gloria al Señor, dice el versículo 13. Zacarías, no temas, porque tu oración yo creo con todo mi corazón, hermanos, que sería muy ingrato del esposo o de la esposa cuando contraen matrimonio y decirle al Señor en oración, no quiero hijos por dos años, por 3 años, por 4 años, porque quiero conocer el mundo, quiero ir a viajar, quiero comprar mi casa, quiero esto y quiero aquello. Yo creo, hermanos, que ha de ser horrible eso ante los oídos del Señor, porque ha sucedido y porque sucede. Pero en el caso de Zacarías y Elizabeth, cuando ellos vienen al matrimonio, vienen de familias, hermanos, temerosas de Dios. Y su anhelo, hermanos, es normal pensar y en tener un hijo. Quizás no lo pidan al principio, pero después de un año comienzan a orar y comienzan a decir, quizás en su corazón y después delante de Dios, primero individual, después juntos. Pero al momento de que Elizabeth le decretaron, tú eres una mujer inapropiada para engendrar hijos, y tú eres ya hoy en día un hombre de 100 años, tú ya no puedes engendrar. Yo creo, hermanos, que desde el primer momento, antes que le dijeran a Elizabeth y antes que llegara a él a la vejez, no cesaron de orar de acuerdo a esta escritura. Porque tú y yo tenemos que cansarnos de orar. Yo creo, hermanos, que la oración es algo que no solamente para vivir espiritualmente bien, sino porque la oración, hermanos, te hace a ti a sentirte como un hijo de Dios, no como un arrimado. La oración te hace sentir a ti como un heredero, no como un limosnero. La oración te hace a ti vivir la promesa de estar
en una mansión y no ser un homeless. Y esto hace falta que como Zacarías y Elizabeth, una familia que eran temerosos de Dios, que eran fieles a Dios, que servían a Dios, nunca se detuvieron. Si hoy el Señor no me ha dado un hijo, si ahora el Señor no me ha dado una casa, si ahora el Señor no me ha dado un auto, si ahora el Señor no me ha dado una cuenta de ahorros grande, si ahora el Señor no me ha dado la facultad de estar bien, yo soy feliz, gloria al Señor, porque tengo a Cristo, gloria al Señor. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo, gloria al Señor. Pero no ceses de orar. Aprovecha cada oportunidad que vengas a la iglesia y permite que Dios esté a tu lado. No te turbes, no tengas temor, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y déjame decirte algo más. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás por nombre. Desde ahorita te digo, para que no te andes preocupando y no andes consultando los astros o comprando libros, hermanos mundanos, y andar buscando nombres quizás de dioses paganos. Le llamarás Juan. Y Juan fue el último profeta en esa tierra después que Jesús fue ascendido. Una familia, amado hermano, que Dios, que la Biblia lo descifra como singular, ejemplar. Pero no crea que porque le caían bien a Jesús. No, porque ellos sabían, hermanos, sabían tener temor de Dios, creerle a Dios y confiar en Dios. Y cuando alguien viene al Señor, necesita creer que Dios va a hacer la diferencia. Capítulo 53 del libro de Isaías. Versículo 4. Y con esto voy a terminar. Si usted y yo sabemos apropiar, hermanos, cada palabra de ahí, entenderla individualmente, se va a dar cuenta, hermanos, que el presente y el pasado es bien importante cuando usted lee una escritura, un escrito. Puntos y acentos es muy importante, porque de ahí dependen los resultados que tú vas a tener. Isaías capítulo 53 versículo 4. Ciertamente llevó la palabra llevó no es una palabra, hermanos, presente o futura. Es una palabra del pasado. Él llevó, estoy hablando de un profeta. Él llevó nuestras enfermedades. Por eso Jesús no podía entender por qué al llegar a la casa de Pedro se iba a encontrar con una persona enferma y postrada y ardiendo en fiebre. No lo podía entender Jesús. Es que la enseñanza está para que la importancia de que Jesús venga a tu vida, venga a tu hogar. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores.
Muchos de ustedes han padecido enfermedades, pero créanlo, hermanos, que el dolor más fuerte que usted ha tenido, Dios lo conoce. Dios sabe lo que en el momento donde tú estás pasando ese dolor, Dios ya lo pasó por ti. Y el Señor dice, ¿entiendes eso? Que si yo ya lo sufrí, tú no tienes por qué sufrirlo. Pero nosotros lo tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido. No es religión la que yo predico. Yo predico una relación con Cristo. Y si tú permites que esa relación entre tú y Cristo se establezca, la diferencia va a resaltar inmediatamente. Versículo 5 de Isaías sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Si todas tus actitudes, todas nuestras actitudes que hacemos delante de Dios, de falta de respeto, de falta de cualquier cosa, son heridas que nosotros hemos hecho a Jesús. Mas el herido fue por nuestras. Pero la palabra fue. Hoy ya no debe de existir eso, hermano. Debe de haber un agradecimiento. La suegra de Pedro sanó al ser tocada por el Señor, se levantó y le sirvió. A ti te cuesta mucho, a mí me cuesta mucho servirle a Dios. 2 servicios y es mucho. 3 horas y es mucho. No, hermano. Cuando Jesús iba en el arca y le dijo al chofer, ¿sabes qué? Párate ahí en la ciudad de Gadarena. No, pero es que nosotros vamos párate ahí. Jesucristo pasa, hermanos, por lo que nosotros conocemos como Panteón, Camposanto, o no sé qué otro nombre tenga. Había un hombre que estaba encadenado porque estaba endemoniado, porque estaba bajo las drogas, bajo la rebeldía, bajo el alcoholismo, bajo la actitud prepotente, y usted nómbrelo. Eran cadena sobre cadena y nadie lo podía controlar. Nadie podía hacer absolutamente nada para ser sano. Cristo llegó hasta los mismos sepulcros, lo miró, pero empezó la rebelión, porque si algo no queremos en nuestra casa es a Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Seamos honestos. Porque si usted quisiera a Cristo en su casa, sería un hogar totalmente diferente quizás al que usted tenga hoy en día. Pero tengo a mis hijos. Mi niña tiene 24 años, mi hijo tiene 25, mi otro hijo 26 y el otro 27. Y cada uno tiene su propia ideología,
Uno le gusta el vallenato, a otro le gusta el mariachi, a otro le gusta la norteña y qué sé yo, y les gusta las películas de satanismo, de terror y todo eso lo tenemos en nuestra casa. Pero un altar familiar, qué esperanza que lo tengamos. Un estudio bíblico en nuestro hogar, qué esperanza que lo tengamos. A Jesucristo en nuestro hogar, ya lo tengo. Bueno, es que la cuestión está esta, que el árbol por sus frutos se conoce, y no estoy criticando en lo negativo, sino que al contrario, necesitamos llevar fruto, y fruto, hermanos, del bueno. Esta es la diferencia. Yo no me puedo quejar ante Dios el por qué mi hijo está en las drogas. Yo no me puedo quejar ante Dios por qué mi hija está en rebeldía. Yo no puedo quejarme con Dios porque mi hijo no va a la iglesia conmigo. No. Yo no puedo decirle al Señor, ¿qué te pasa? Yo te sirvo. Sí, pero ¿cómo me sirves? ¿Cómo me sirves? Y el gadareno lo primerito que hizo, hermanos, luego los espíritus le dijeron, ¿qué quieres? ¿Quién eres tú? Jesús le dice, no. Aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿Quién eres tú? Porque este hombre yo lo formé, yo le di vida. Este hombre es propiedad mía y tú no tienes ninguna potestad sobre él. ¿Quién eres tú? Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el Señor iba a invocar, hermanos, la expulsión cuando ellos temerosos le dijeron, espérate, no nos eches fuera, mejor mándanos a esos puercos, porque esa es la manera que vive el diablo. Eso es lo que hace el diablo, vivir y actuar como un puerco. Dice la Biblia en Apocalipsis que aquel hombre que vuelve al pasado después de haber conocido a Cristo es como el puerco que vuelve a revolcarse entre el lodo. Eso es lo que hace Satanás, pero lo que hace Jesucristo es lo grandioso, gloria al Señor, porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, ahí viene a hacer la grande diferencia, gloria al Señor. Ya no soy el hombre que estaba atado, ya no soy el hombre que vivía como un animal, ahora soy libre, ahora conozco a Cristo, gloria al Señor. Él ha transformado mi vida. Y fue liberado el gadareno. Y Jesús se disponía a retirarse de ahí porque la gente lo corrió. La gente del pueblo lo corrió. Vete de aquí, vienes a causar alboroto nada más. Y esto es lo que muchos hogares tienen, hermanos, todo menos a Cristo. Y cuando les hablamos de Cristo, hermanos, empiezan a rezongar, empiezan a relinchar, empiezan a hacerse la víctima, empiezan a decir, hey, no te metas en mi vida, yo soy ya tengo 21 years old, yo soy adulto. No, Señor, nadie te dio a ti la vida, Dios te la dio a ti y nadie te va a quitar la vida, solamente Él, gloria al Señor. Deja que Cristo haga la diferencia en tu hogar. Cuando Cristo ya se fue, hermanos, no se fue triste, porque el propósito se realizó en aquel gadareno. Un hombre transformado porque recibió a Cristo. Y ya se iba a subir el gadareno al arca cuando le dice, hey, ¿a dónde vas tú? Señor, yo me voy a ir contigo, porque yo quiero testificar lo que hiciste. No, tú no te vas conmigo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Cristo ha hecho en tu vida. Déselo si quiere, pero eso es lo que Dios quiere, gloria a Dios. Necesitamos predicar ese evangelio porque el reino de los cielos, hermanos, se ha acercado.
Y por ello, hermanos, si hay enfermedad, si hay problema, cualquier situación, Isaías, hermanos, nos dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. Y en el versículo 5, hermanos, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Tú te dañas cuando eres rebelde, contumaz, desobediente. Tú eres el único. Sí, yo como padre me siento mal, pero yo dependo de Dios y tú dependes de tu actitud. Molido por nuestros pecados. Mi Cristo fue lastimado tristemente. A él lo llevaron, hermanos, al pretorio y lo avergonzaron. Le pusieron una corona de espinas en sus sienes, hermanos, y le pusieron un madero en su espalda. A mí, ¿qué hizo Cristo para que él llevase a caso eso? Y tú me dices que yo te avergüenzo porque te digo: hermano, necesito que me ayudes aquí a abrir la iglesia a las 7 de la mañana para venir a orar. O vayamos a evangelizar al parque. O esto o aquello para la obra del Señor. ¿Yo te estoy avergonzando? No, nosotros avergonzamos al Señor por nuestros pecados y molimos todo su cuerpo. 40 menos 1 latigazos, hermanos, del pretorio al Calvario. Lo escupieron, hermanos, a él. Y tú te quejas que porque te digo que estás mal, hermano, en no venir a la iglesia, en no venir a orar, en no dar tus diezmos, en no ayudar a alguien. ¿Tú te ofendes por eso? El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo tuviésemos la paz de Cristo. Hermanos, fue en él un castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La presencia de Jesús transforma todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Póngase de pie, hermano. Definitivamente, hermanos,